Bienvenidos, voy a narrar la historia completa de Jon Snow, pese a que hay varios canales que mencionan su historia, o bueno, también la cuentan. Por ejemplo, Maglor, que de hecho es un muy buen canal que le relata las crónicas de este también, y muchos otros. Lo hacen en una perspectiva más general, abarcando quizás hasta dos, tres libros. Y bueno, pese a que son muy buenas, he hecho un video para narrar la historia de Jon Snow un poco más detalladamente para los que quieran saber qué es lo que pasa exactamente con él en los libros y traten de entender que hay muchos más personajes de los que se podría pensar en un principio, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser narrar cada capítulo de Jon Snow. Y bueno, narrar obviamente no lo voy a leer porque si no el video sería eterno. No voy a relatar no voy a estar leyendo el libro en el video, sino que voy a narrar la historia de cada capítulo de Jon Snow o de los otros personajes que tienen otro punto de vista, pero está incluido ahí Jon Snow. Por ejemplo, en el primer capítulo de Bran Stark, que también está Jon Snow, ¿no? Bueno. A continuación, voy a empezar por el prólogo, ya que desde que aquí no aparece Jon Snow, la trama principal de Jon es en el muro. Entonces me gustaría narrar un poco del prólogo. Cabe aclarar que obviamente no voy a especificar cada detalle, sino que voy a narrarlo en las cosas importantes. No voy a decir qué es lo que piensa exactamente cada personaje, porque como ya dije, eso lo detallé en los libros. Bueno, ya sin mucho hablar más, empezamos con el prólogo. Prólogo. Hacía un frío estremecedor. Al otro lado de la muralla, muy lejos, se encontraban Will, Sir Wyman Royce y Jared. Sir Wyman Royce era el comandante de esos dos. Vemos el prólogo con la perspectiva o en los ojos de Will, ¿no? Y Sir Wyman Royce es el comandante de tanto Jared como Will, y Sir Wyman Royce fue designado como líder de estos dos por el mismísimo Lord Comandante Mormont. Will era un antiguo cazador que ya lleva un tiempo en la Guardia Nocturna, que fue atrapado por los Mallister y se le dio la opción entre perder una mano o servir en la Guardia Nocturna. Como muchos otros terminan yendo a esta orden. Y luego tenemos a Jared, que es el que de los tres lleva más tiempo, e incluso lleva mucho más tiempo en la Guardia Nocturna que el mismísimo Lord Comandante Mormont. Lleva sirviendo más de 40 años. Dato interesante es que Jared no tiene orejas, es un anciano, ya, obviamente, que no tiene orejas. Su líder, Sir Wyman Royce, es el hijo menor de una antigua casa con muchos herederos, y que ya, como ya mencioné, fue designado por el comandante Mormont para que sea el líder de estos dos. Y pese a este ser el menor con 18 años, en los libros se le describe como alguien de ojos grises, eh, es como un cuchillo, muy guapo. Pese a ser menor y con menos experiencias, según los ojos de Will, es bastante arrogante con estos dos. Su misión principal de ellos es seguir la pista de los salvajes. Will los había encontrado escabulléndose entre los árboles, los había encontrado muertos. Cuando fue a mencionarle a Sir Wyman Royce, este le dijo que lo acompañara hasta el supuesto sitio donde estaban muertos. Will no quería ir y tanto Jared como Will le dijeron que lo mejor sería regresar. Sir Wyman Royce no les hizo caso. Es más, cada vez que le hablaban ni siquiera, la mayoría de veces se quedaba mirando a cierto punto y ni siquiera los observaba. Como ya dije, es un poco, se ve, en los libros se ve bastante arrogante. Luego le pide a Will que lo lleve, y Will le hace caso. Sir Wyman Royce desenvaina su espada, y ahí se ve la diferencia que tiene la espada de Sir Wyman Royce con la del anciano Jared. Hasta que la espada de Sir Wyman Royce estaba adornada, y era de acero de castillo, y a los ojos de Will se veía muy bonita. Sin embargo, la de Jared por el uso y ya por los años estaba oxidada. Mientras van avanzando, se le dice Will a Sir Wyman Royce que lo mejor sería que saque un cuchillo, ya que en árboles así lo más probable es que se le enrede la espada cada rato. Sin embargo, Sir Wyman Royce le dice, cuando quiera consejos te los pediré. Ahora sigue adelante. Will, Will obviamente obedece. Sin embargo, se pone a pensar que es muy difícil seguir las órdenes de alguien con el que se burla a sus espaldas.
En la perspectiva de Will vemos que a sus espaldas se reía de él, de Sir Wyman Royce, ya que al ser un muchachito tan joven y ya creerse demasiado, se ría ya sea de sus sedas o de sus ropas por ser de una casa noble, y que no entendía la vida de la que era la guardia nocturna. Pero Will no, pero es difícil, ya que Will no puede decirle eso. Eso es algo que él hace a sus espaldas. Cuando llegan al sitio no ven ni un solo cadáver. Will queda, Will queda impactado, puesto que él sí los había visto ahí y que él nunca se equivocaba, que era el mejor en su trabajo en la guardia nocturna, y no había nadie capaz como él. Sir Wayman Royce duda de su credibilidad y le dice que suba a la copa de un árbol para ver si es que puede localizar a los salvajes. En un principio Will no quiere, pero lo obliga a Sir Wayman Royce y a regañadientes se lo hace. Ahí arriba Will siente un frío estremecedor, un frío extraño. Y Sir Wayman Royce, mientras le estaba hablando, le dice también, ¿por qué hace tanto frío? Ahí es cuando en los arbustos sale una sombra, una figura humanoide con piel azul y una armadura hermosa, tanto que se parecía reflejar lo que sea que pasara por ella. En un punto era de un tono verde café de los árboles, luego azul como el cielo, luego blanco como la nieve y así. Pese a ser un ser bastante terrible, también eran muy hermosos. Salvame Royce se pone en guardia y le dice que retroceda. Sin embargo, la sombra empieza a hablar en un idioma extraño, inentendible, y empieza a avanzar hacia él. Salvame Royce dice, bien, si así lo quieres, bailemos, y se pone en guardia para enfrentarlo. Incluso Will, que veía desde la copa del árbol con mucho miedo, se dio cuenta de que Sir Wyman Royce ya no era un niño, sino que ya era un hombre de la guardia nocturna. Incluso se lanzó a pelear contra esta cosa, que no sabría describir la que es. Sir Wyman Royce empieza a bailar con esta criatura. Se escucha cuando chocan las espadas, el sonido era raro, no era el acero contra el acero. La espada que tenía esta criatura brillaba, tenía un aura como la luna, y parecía tan fina esta espada vista de canto era casi invisible, y en su forja no parecía haber un acero igual. Cuando las espadas empiezan a chocar, Según Marros empieza a detener cada una de las estocadas e intenta atacar. Cada vez va saliendo más escarcha y escarcha. En un punto, esta criatura hiera a Sir Wyman Royce, y este se lanza contra ella gritando, por Robert. Se lanza contra esta y se escucha un ruido, un chillido muy fuerte. La espada de pronto saltó en mil pedazos. Le cayó incluso bueno, se nos insinúa que le cayó un fragmento en el ojo de Sir Wyman Royce, y este poco después cayó muerto. Algo que se me olvidó mencionar es que durante el enfrentamiento salieron varias sombras, que eran las mismas criaturas, todas iguales, que parecían, que en su lenguaje, pese a que no se entendía, parecían burlas. Sir Wyman, Sir Wyman Royce yacía ya muerto en el piso. Luego Will bajó y desapareció. Se preguntaba dónde estaba Jared, que era el que se supone que estaba cuidando a los caballos. De pronto Sir Wyman Royce se levantó, con los ojos azules. Bueno, aquí sí es donde por primera vez vemos a Jon Snow en Juego de Tronos. Lo vemos desde la vista de Bran. Bran fue a la ejecución del mismísimo Jared, que al parecer sí logró escapar e incluso desertó de la Guardia Nocturna. Su padre, Eddard Stark, lo llevó para que presenciara cómo se hacía justicia. Acompañado de Bran estaba su medio hermano Jon Snow, su hermano Robb, su padre Ned Stark, y el hijo de Lord Balon Greyjoy, que fue tomado como rehén en la rebelión de los Greyjoy por su padre. Tanto Robb como Jon tenían una edad similar, más de 14 años aproximadamente. Tenían 14 años ambos. Pese a que tenían la misma edad y su padre era el mismo, eran bastante diferentes. Robb era más musculoso mientras Jon era esbelto. Jon Greyjoy tenía 19 años y Bran recién tenía 9. Al presenciar la ejecución de Jared, por supuesto en los libros, como estamos en la perspectiva de Bran, no se dice el nombre que este es de Jared, ¿no?
pero nosotros lo intuimos porque Bran lo describe como un anciano sin orejas. Y bueno, Bran iba en su pony y Jon le dice que lo controle para que no se encabrite cuando ejecuten al desertor. Cuando su padre lo hace, Jon le dice que lo hizo muy bien. Luego Jon se fija de que Theon Greyjoy empezó a reír y empezó a jugar con la cabeza del desertor. Imbécil, murmuró Jon, lo suficientemente bajo para que Theon Greyjoy no lo escuchara. Pronto después, cuando ya se estaban retirando, Jon y Robb empiezan a hablar. Eh, Empiezan a discutir sobre si el desertor era valiente o tenía miedo. Robb dice que murió como un valiente, sin embargo Jon dice que en sus ojos se veía el miedo. Robb le dijo, al diablo con los ojos, unas carreras, y Jon aceptó, y empezaron a correr en sus caballos. Bran no se animó a ir y solamente se quedó ahí con su pony al lado de su padre. Poco después, Robb llamó a los demás, a su padre, a Yorick Castle y a los que los acompañaban. Al llegar se encontraron con una loba wargo muerta, con seis crías, con cinco cachorros. En un principio, Eddard, su padre, quería ejecutarlos, puesto que sufrirían más sin su padre. Pero Jon le dijo que había tres machos y dos hembras. Su padre le preguntó ¿y eso qué? Jon le dijo que el lobo wargo es el emblema de la casa Stark y que él tiene también tres hijos varones y dos hijas mujeres, por lo que podrían quedárselos. En ese momento Bran amó a Jon con todo su corazón, puesto que al ser un bastardo sintió tanta compasión por los lobos y también por sus hermanos que Bran obviamente quería quedárselos y Jon hizo que le dijo a su padre que esos lobos fueran para ellos y no se incluyó él mismo. En ese momento Bran amó a Jon con todo su corazón y Bran empezó a sentir emocionado, igual obviamente Robb. Su padre le dijo que criar un lobo warg es muy complicado y que si se descuidan en cualquier momento podrían arrancarles un brazo y que ellos los cuidarán y si mueren ellos los enterrarán. Ellos estarán muy emocionados y se los llevaron a los lobos. Cuando ya se estaban retirando, Jon escucha algo. Sin embargo, nadie más, solamente Jon lo hace. Y esto es algo muy curioso, que bueno, ya lo veremos a profundidad luego, pero en un principio se están retirando y solamente Jon escucha algo. ¿No escucháis algo? Dijo. Regresó donde la loba Wargo y encontró un sexto lobo. Un lobo blanco con ojos rojos que no emitía ni un sonido. Y dijo que este iba a ser suyo. Ya de regreso a Winterfell, Catelyn le informó a Eddard Stark que el rey se aproximaba. Eddard empezó a preparar para la fiesta de la bienvenida real. Ya en la fiesta, pasando el tiempo, Jon obviamente tuvo que ir, y pese a que casi siempre en la cena se sentaba con sus medio hermanos, Catelyn consideró que sería un insulto que el bastardo de Eddard Stark se sentara y consideró que podría ofender a la familia real. Pese a que Jon estaba algo molesto, se dijo a sí mismo que pues tenía suerte, puesto que pese a que sus hermanos y hermanas solamente les dejaran beber una copa por la visita real, él podía beber tanto como quisiese, puesto que en aquel rincón a nadie le importaba. También disfrutaba de la compañía de ciertos muchachos que le parecían bastante agradables y graciosos y compartían las anécdotas de casa, cama, etcétera. Y también dijo que en ese aspecto también tenía suerte, puesto que lo más probable es que fueran más interesantes que los hijos del rey. Poco a poco fueron pasando el rey, la reina, su padre, Caitlyn y la familia de la reina. Primero cuando observó al rey quedó conmocionado, puesto que su padre le había contado que maravillas sobre el gran Robert Baratheon, que era el temor de príncipes. Sin embargo, a la vista de Jon solamente era un gordo que sudaba en sus telas de seda, y que ese no debía ser el aspecto de un rey. Luego pasó la reina, que a la vista de Jon sí era tan hermosa como decía. Luego el hermano de la reina y el gnomo. El hermano Jaime Lannister era tenía el cabello rubio, ojos verdes, una sonrisa
Y a los ojos de Jon, este es el aspecto que debía tener un rey, se dijo. Luego vio al gnomo y se dio cuenta que los dioses, al parecer, habían gastado todo en Jaime y Cersei y no le habían dejado nada al gnomo, que tenía la mitad e incluso menos del tamaño de Jaime y tenía las piernas atrofiadas, ojos diferentes y era muy feo. Jon, con el pollo que había en la mesa, pensaba en agarrar una pierna, pero luego agarró todo el pollo y lo tiró al piso. Allí su cachorro lo devoró. Y también se dijo que pese a que a sus medio hermanos no les habían dejado llevar sus lobos por mucho que lo suplicaran, en aquel rincón de la sala había muchos chuchos y a nadie le importaba que Jon llevara su cachorro. E incluso también, como ya lo mencionó antes, en ese aspecto también tenía suerte. Luego sintió que alguien le hablaba. Era ni más ni menos que su tío Benjen, que llegaba de la guardia nocturna. Empezó a contarle lo que hacían allí y que cualquier persona o todos eran iguales ahí. Y Jon se puso a pensar. Se dijo que Robb cuando sea mayor iba a heredar Winterfell o Invernalia. Sus medio hermanos Rickon y Bran serían sus abanderados y Arya y Sansa se casarían con otros nobles y se irían a castillos al sur, lo más probable. ¿Y qué lugar podría haber para un bastardo como Jon? Entonces, ya sea muy precipitadamente o por el vino que tomó, le dijo a su tío Benjen que él quería que lo llevara a la guardia nocturna y que le dijese a su padre que él no tendría por problemas si su tío lo llevara. Sin embargo, su tío se negó. Le dijo, no sabes a lo que estás renunciando, chico. Sí lo sé, quiero servir ahí. No, tú no lo entiendes. En la guardia nocturna no podemos heredar nada, no tenemos más amante que el honor. Los bastardos también tenemos honor, le dijo. Solo tienes 14 años, hijo. No soy tu hijo, le dijo Jon, y es una pena. Háblame cuando ya tengas unos cuantos bastardos y seas mayor, a ver si ya cambiaste de opinión. Yo nunca engendraré bastardos. Ahí fue cuando Jon se dio cuenta de que bebió demasiado vino, ya que al parecer lo había dicho tan fuerte que toda la sala quedó en silencio, y lo miraban a él. Luego Jon se fue corriendo, tapándose para que nadie viera sus lágrimas. Estaba tan borracho que tropezó con una camarera y dejó caer el vino veraniego en el piso. Escuchó algunas risas, pero se levantó rápido y se dirigió para salir de la sala. Su lobo fantasma fue detrás de él. Al salir, vio a un centinela que parecer maldecía que lo hayan dejado solo allá afuera, aunque John deseaba cambiar de lugar con él. Al salir, vio subido como un muro de piedra al gnomo, a Tyrion Lannister. Le dijo, chico, ¿ese es tu lobo? Tyrion pareció interesarse en el lobo. Jon le dijo, ¿necesitas ayuda o puedes bajar solo? Burlándose. Puedo solo, le dijo Tyrion. Bajó y se acercó a su lobo. Fantasma parecía extrañado, lo miraba fijamente y amenazaba en silencio. Parece que es tímido, le dijo Tyrion. Hará lo que yo le ordene, le dijo Jon. Fantasma, siéntate. Fantasma hizo caso, pero no sin dejar de mirar al gnomo. Se acercó a él y vio que Fantasma seguía viéndolo amenazando. Déjame darte un consejo, bastardo, le dijo Tyrion a Jon. Nunca olvides lo que eres, puesto que el mundo nunca lo olvidará. Conviértelo en tu armadura y nunca será una debilidad y nadie podrá usarlo contra ti. Tú que sabes de ser un bastardo, le dijo Jon. Todos los enanos son bastardos para los ojos de sus padres, se dijo. Jon lo miró. Luego Tyrion le dijo, mira, chico, todos los enanos pueden ser bastardos para los ojos de sus padres. Sin embargo, no todos los bastardos son enanos. Luego Tyrion se dio media vuelta y entró a la sala principal. En aquel momento, para Jon, Tyrion pareció tan alto como un rey. Arya, estando con la Septa Mordana y su hermana, llegando a escuchar que ella pronto estaría casada con Joffrey, escapó de la Septa Mordana para dirigirse donde estaban luchando sus hermanos, bueno, practicando. Aquí se encontró con su querido hermano para ella, Jon.
Empezaron a tirarse buenas bromas y empezaron a hablar del príncipe Joffrey. A Jon no le caía muy bien, puesto que sentía una risita arrogante e incluso para tener 12 años, siendo menor que Jon y Robb, era más alto que estos dos. Y Jon le dijo a su hermana que los Lannister son tan orgullosos que Joffrey pone el escudo de los Lannister tan alto como su emblema real, que es de los Baratheon. La mujer también es importante, le dijo Arya. Jon rió y le dijo: ¿Tú también harás lo mismo cuando seas mayor? Empezaron a tirarse bromas y observaron los combates. Jon le dijo que como es un bastardo no podría pelear con la familia de Real. Observaron cómo Bran estaba enfrentando a Tommen. Bran logró derribarlo y estaba preparado para volverlo a darle una estocada apenas se levante. Sin embargo, Sir Roderick interrumpió el combate y les dijo que ya habían dado una buena pelea y lo dio por terminado. Bran estaba muy feliz. Luego les dijo a Robb y a Joffrey si querían intentar otra vez. Robb se adelantó. Dijo que cuando quería. Joffrey, sin embargo, Joffrey le dijo que estaría encantado si fuera con espadas, y que para él era una burla. Robb le dijo que él había acertado muchos más golpes que los que Joffrey había dado. Sin embargo, Joffrey seguía burlándose y le dijo que si tan bueno era, que jueguen con espadas pero reales. Robb lo dijo encantado. Sir Roderick, sin embargo, no quería hacerlo. Le dijo que no, y Robb le dijo que por favor lo dejara, que él podría derrotarlo. Sir Roderick le dijo: Está bien, hazlo, pero con las espadas de entrenamiento. Joffrey se echó a reír y le dijo que cuando sea mayor vuelva a intentarlo, pero que no se haga muy viejo, burlándose de él. Robb estaba enojado, puesto que a pesar de haber acertado muchos más golpes que el de Joffrey, este se estaba burlando de él. Sin embargo, Sir Roderick seguía diciendo que no podían hacerlo. El perro de Joffrey fue y le dijo que quién era él para decirle al príncipe qué debía o qué no debía de hacer. Sir Roderick le dijo que era el maestro de armas y que no le intimidaba el perro. Espectáculo. Jon empezó a hablar otra vez con Arya. Estaban hablando sobre la Septa Mordant y lo que ella le decía que tenía que hacer a Arya. Arya estaba comentando que odiaba coser y Jon seguía bromeando con ella. Mucho antes de esto vemos como el Maester Luwin habla con Eddard y Catelyn sobre la carta que le envió su hermana Lysa. Después de discutir sobre este tema y sobre dónde irían a parar sus medio hermanos, Catelyn y Eddard escucharon a Luwin decir qué pasa con Jon, puesto que tenían que hacer algo con él, ya que estaban decidiendo a dónde iba a parar cada hijo Stark. Catelyn le dijo a Eddard: no se puede quedar aquí. Eddard le dijo que por qué. Catelyn: es un hijo tuyo, no mío, no quiero verlo aquí. Eddard empezó a conmocionarse y le dijo que solamente era un niño, que no tenía por qué ser tan cruel con él. Y Catelyn, pese a sentir que también que lo estaba haciendo, era lo que sentía. De pronto el maestro Luwin mencionó que este le había dicho a su tío Benjen que quería unirse a la Guardia Nocturna. Catelyn lo pensó como una gran idea, puesto que no quería que en un futuro Jon tratase de disputar Winterfell, o ya sea los nietos que algún día tenga Jon traten de quitarle Winterfell a los hijos de sus hijos, puesto que sería un alivio para ella no volverla a ver y que incluso no pudiera tener descendencia. Aquí vemos una Caitlyn muy diferente a la serie, puesto que aquí sí parece odiar bastante a Jon, ¿no? Al final, Eddard, pues a mucho su pesar, llega a aceptar de que Jon se una a la Guardia Nocturna. Ya después de la caída de Bran, un tiempo después, cuando Jon ya sabía que tenía que ir a la Guardia Nocturna, se dijo que allá al otro lado del muro se iban a encontrar cosas mucho peores que Catelyn Stark. Así que se aventuró a entrar y despedirse de su querido hermano Bran. Cuando entró, Catelyn le dijo: ¿Qué haces aquí? He venido a verlo. Yo no quiero que estés aquí, lárgate. No. Jon se acercó a Bran. ¿Quieres que llame a los guardias? Adelante, hazlo, le retó Jon. Jon se acercó y se despidió de su hermano. Le dijo que pronto todo estaría bien, que él con Robb podrían ir a visitarlo en la guardia nocturna, que él estaría ahí, y que quisiera verlo cuando despierte. Después de despedirse de su hermano, escuchó a Catelyn hablar.
Era extraño, puesto que él no sabía si se dirigía exactamente a él. Catelyn empezó a decir: era mi hijito de alma, mi favorito. Le rogué a Eddard y le recé a los 7 dioses para que no se lo llevaran. A veces las plegarias no reciben de respuesta. Luego Jon le dijo: no ha sido culpa tuya. No he pedido tu absolución, bastardo. Jon bajó la vista y Catelyn empezó a abrazar a Bran. Adiós, le dijo Jon. Jon se alejó, y ya cuando estaba a punto de salir escuchó: Jon, una voz temblorosa de Catelyn. Jon nunca se habría detenido, puesto que en un pasado jamás lo habría hecho, pero era la primera vez que Catelyn se dirigía a él con su nombre. Luego se volteó, y Catelyn lo miró. Parecía la primera vez que de verdad lo miraba a él en los ojos. ¿Sí? Le preguntó. Ojalá te hubiera pasado a ti. Luego Catelyn entre sollozos empezó a abrazar a Bran. Jon salió del cuarto. Sintió que se le estremecía todo el cuerpo. Luego fue con su hermano Robb. ¿Qué tal te fue con mi madre?, dijo. Ha sido muy amable. Ah, qué bueno, dijo Robb. Tío Benjen dijo que apenas te viera, lo vayas a ver al establo. Jon le dijo: tengo aún alguna cosa que hacer. Entonces no te he visto, le dijo Robb. Jon fue al cuarto de su hermanita Arya. Le dijo que cerrara la puerta puesto que quería entregarle algo antes de que se fuese. Arya lo hizo, y Jon le entregó aguja. Le dijo que no era un juguete, que debía entrenar. Entre bromas, le dijo que Arya bromeó con que se parecía a Hielo, la espada ancestral de los Stark. Tendrás que practicar con ella, le dijo. Le acarició el pelo, se lo revolvió. Se despidió de ella con un abrazo y se dirigió al muro. Ya de camino al muro, Jon fue con su tío y también el gnomo Tyrion Lannister, que quería ver el muro. Jon se acercó y vio al gnomo leyendo. Le preguntó: ¿por qué lees tanto? Tyrion alzó la vista al oír aquella voz. Jon Nieve estaba a poca distancia de él y lo miraba con curiosidad. Cerró el libro dejando el dedo para marcar la página. Mírame bien y dime qué ves, le dijo Tyrion. ¿Es un truco o qué? El chico le lanzó una mirada desconfiada. Te veo a ti, Tyrion Lannister. Para ser un bastardo estás muy bien educado, Nieve, dijo Tyrion con un suspiro. Lo que ves es un enano. ¿Qué edad tienes? ¿12 años? 14, dijo el chico. 14 y eres más alto de lo que yo seré en la vida. Tengo las piernas cortas y retorcidas y me cuesta caminar. Necesito una silla de montar especial para no caerme del caballo. Por cierto, la diseñé yo mismo. Ya que hablamos del tema, tenía que elegir entre eso o ir en pony. Tengo fuerza en los brazos, pero también son cortos. Nunca seré un espadachín. Si hubiera nacido en una familia de campesinos, seguramente me habrían abandonado a la intemperie para que muriera. Me habrían vendido como monstruo de feria. Pero soy un Lannister de Rocacasterly. Después de eso, Tyrion le dijo a Jon de que si le gustaban sus nuevos hermanos de la Guardia Nocturna. Jon, al parecer, ya se había dado cuenta de que la Guardia no era como lo imaginaba, y Tyrion lo sabía. Le dijo: ¿te gustan tus hermanos? He visto cómo mirabas a Yoren y a sus acompañantes. Aquí podemos ver la perspectiva de Yoren. Yoren, a diferencia de la serie, tenía un aspecto bastante sucio, puesto que nunca se bañaba y siempre apestaba y tenía los dientes podridos. Y por eso lo acompañaban personas condenadas, ya sea por robo o violación. ¿Qué tal? ¿Te gustan tus compañeros, cazadores furtivos, violadores? Basta ya, le dijo Jon. Esos son tus nuevos hermanos. Tú serás ahora parte del muro. Todos estarán ahí, vigilando qué hay más allá. Basta, le dijo Jon. Tyrion de pronto se sintió culpable y fue a darle al chico una palmadita en la espalda. Luego, Fantasma, ya que nunca hacía ruido, Tyrion ni siquiera se percató de su presencia. Este se subió encima de él y lo tiró al piso, y se puso sobre él. ¿Podrías ayudarme?, le dijo a Jon. Jon, con una risa, le dijo: solo si me lo pides con amabilidad. Tyrion al final se rindió y le dijo que estaría muy agradecido si lo ayudaba a levantarse. Al final Jon sí lo ayudó y regresaron juntos a la hoguera. Cuando llega al muro, Jon, ya después pasado un tiempo, se encuentra entrenando con Sir Alliser Thorne. Este le pone de apodo a Jon Lord Snow.
un apodo que le molestaba mucho, pero al parecer era la forma en la que Sir Alistair se burlaba de él. En pleno entrenamiento, Jon se encontraba peleando con Green. Este, al ser entrenado por Sir Roderick Castle, lo venció muy fácilmente, e incluso le quebró una muñeca. Sir Alistair dio por terminado el enfrentamiento y les dijo que eran unos inútiles, como solía ser. Jon, pese a haber derrotado a todos y que todos eran mucho mayores que él, se dio cuenta que nadie luchaba como Robb, y que a pesar de todos ser mayores y él haberlos derrotado, él sentía que no obtuvo ninguna recompensa. Se fue extrañando a Robb y a su hermanita Arya mucho más incluso a Sansa. Y recordando, también recordó cuando su tío Benjen, bueno, en este caso es un capítulo más avanzado, en los recuerdos de Jon vemos que un poco antes, ya llevaba un tiempo ya en el muro. Un poco antes, Jon explica que, que su tío Benjen salió de expedición con unos exploradores. Jon quería ir, pero su tío no lo dejó. Le dijo que este no es un lugar con favoritismos y él que todavía no es un explorador, y que solo cuando Sir Storm lo diga que está listo podrá salir con él. Sin embargo, que todavía no podía porque era un muchacho que huele a verano, y que cuando regrese hablarán más. Jon trató de insistir para ir con él, pero su tío obviamente no lo dejó. Cuando estaba recordando en cuánto extrañaba a sus hermanos, escuchó a Green decir: "Me has roto la muñeca, bastardo". Green estaba allí con Todder, al quien llamaban Sapo, y dos de los violadores que habían venido con Joren. Empezaron a decirle a Jon que siempre los dejaba mal, puesto que él siempre los humillaba en los entrenamientos, y que bueno, obviamente él era menor, y se sentían humillados. Estabais mal antes de que os conociera, dijo. Cuando Green se quejó de su muñeca, Jon le dijo que si se lo pedía amablemente podía romperle la otra. Eso lo cansó. Uno lo agarró de un brazo y se lo estiró. El dolor le recorrió como un latigazo, pero Jon no gritó. Se retorció como una anguila y los empezó a golpear a todos. Pese a que todos eran más altos y corpulentos que él, Jon no les tenía miedo. Luego Sapo se burló de su madre. Le dijo que quién era, una prostituta, que a lo mejor la había tenido en su cama alguna que otra vez. Jon se enojó, a tal punto que se abalanzó sobre él e intentó estrangularlo. En un principio no parece, pero al parecer Jon estaba tan enojado que sí tenía intenciones de matarlo. Y si no fuera por Donald Noy, lo más probable es que Jon hubiese quedado muerto. Donald Noy expulsó a los otros chicos y se quedó hablando solas con Jon. Donald Noy se dice que fue el que forjó el mismísimo martillo de guerra de Robert Baratheon con el que mató a Rhaegar Targaryen, y que después de varios años perdió un brazo y decidió ir a la guardia nocturna. Ahí Donald Noy le dijo que si se sentía bien golpeándolos, y Jon le dijo que al fin y al cabo todos eran mayores que él y él los humillaba, y que no sentía justo que también le quitase eso. Que Donald Noy le dijera que eso estaba mal hacía que Jon, la única satisfacción que sentía Jon sería que no se sintiera ya bien. En principio Jon no lo pensaba. Donald Noy le dijo que qué maestro de armas lo había entrenado. Sir Roderick Castle, le dijo Jon. Ya no le dio a entender, lo hizo entender, de que a él lo veían como un bastardo que fue entrenado en un castillo, y que muchos de los muchachos con los que peleaba nunca habían tenido un maestro de armas que no fuese Sir Alistair Thorne. En aquel momento, por fin, Jon se sintió mal. Le dijo que no había pensado. No le dijo, más te vale que empieces a pensar o tendrás que dormir con una daga debajo de tu almohada. Al final le dio permiso a Jon para que se retire. Cuando Jon se retiró, se empezó a hablar con Tyrion. Hablando, recordando también de cómo fue cuando llegaron al muro y teniendo algunas charlas. De pronto vino Sir Alistair y le dijo que lo mandaba a llamar al Lord Comandante Mormont. Le dijo de que le había llegado una carta para él. Jon obviamente preguntó. Sir Alistair no respondió, solo le dijo que el Lord Comandante no debe esperar. Tyrion le dijo que le diga al fin y al cabo a Jon de que no tenía por qué preocupar al pobre muchacho. Sir Alistair respondió desafiante de que él no tenía vela en ese entierro, básicamente. Le dijo que cuidara con quien hablara y que a él no le debían importar
su situación. Tyrion, sin embargo, dejó que amenazara y luego le dijo: quizás aquí no puedo hacer nada, pero tengo amigos en la corte. Así que dile al muchacho de qué trata la carta, o si no tú morirás de viejo antes que entrenar a todo muchacho. Básicamente le amenazó. Sir Alistair cambió de opinión rápidamente. Le dijo a bueno, Jon estaba preguntando si era sobre su tío Benjen. Sir Alistair solo le dijo que no. Sobre Bran, se dio cuenta. Para este punto fue cuando Bran ya se había caído de la torre, obviamente, porque él se despidió de él, ¿no? Y ya había despertado. Jon fue corriendo a ver la carta. Saltó de alegría al darse cuenta que Bran había despertado, a tal punto que se encontró con Green mientras estaba corriendo de felicidad, y con la mano rota, Jon se disculpó. Le dijo que él podría entrenarlo, que no tendría ningún problema. Sir Alistair, que escuchó, también estaba presente el comandante Mormont y Tyrion. Sir Alistair, que había escuchado, le dijo que sería más fácil enseñar a su lobo a hablar que entrenar al Uro. Le decían Uro a Green, ¿no? Y a tal punto Jon estaba tan feliz que ocurrió una situación graciosa que le dice que bueno, Sarai se le dice: apuesto que sería más fácil, apuesto que podría entrenar a tu lobo antes de que tú le enseñases a pelear bien a ese Uro. Jon Snow le dijo: acepto la apuesta, me gustaría ver a Fantasma hablar. Sir Lister obviamente se enojó, le dijo: has cometido un grave error, Jon Nieve. Después de tiempo vemos la perspectiva de Tyrion. Tyrion se encuentra hablando con el Lord Comandante Mormont de Bueno, se encuentran charlando, riendo, y de la nada el Lord Comandante se pone serio, a tal punto de que empieza a hacer ciertas cosas como invitarles comida, y Tyrion se intuye de que es para pedirle algo. El Lord Comandante no se va con rodeos y le dice de que ya que su padre es el mismísimo Lord Tywin Lannister, de que si podría hacerle el favor de enviarle más hombres y más recursos, que la guardia no estaba en un buen momento. Pues era porque la guardia mucho antes cada Lord Comandante se decía que dejaba el muro incluso un poco más grande. Ahora las justas se podían arreglar para sobrevivir. Entre charla y charla, Tyrion prometió que iba a buscarle ayuda y que iba a traer más y que iba a traer más integrantes de la Guardia Nocturna. En la charla también Tyrion estaba mencionando de que era una tontería mantener a Ser Alistair Thorne como el maestro de armas de los chicos, ya que no era alguien agradable para ellos y que podría haber mejores opciones. Sin embargo, pese a que esto era en gran parte cierto, no es tanto, ya que había pocas mejores opciones, puesto que era muy raro ver a un caballero como Ser Alistair Thorne en la Guardia Nocturna, y que la única razón por la que él y otro caballero a los que fueron era porque el mismísimo Lord Tywin los había enviado. Así que la mayoría es cierto que eran violadores y que no servían de mucho, y que no tenían otra opción. Bueno, poco más siguieron charlando y riendo hasta que Tyrion decidió retirarse e ir a sus cuartos. Sin embargo, en ese punto decidió que era la última oportunidad para ir a orinar encima del muro, que era lo que él quería hacer. Entonces, aún haciendo el frío de la noche, decidió subir al muro y se encontró con Jon Snow. Al parecer, después de haberlo retado bueno, no era hacer hablar a fantasmas, sino Sir Alistair lo había retado para que haga malabares. Al parecer, por haber hecho enfadar a Sir Alistair, este lo había hecho montar guardia todos los días ahí. Sin embargo, cuando Tyrion le pregunta sobre esto, Jon sonríe y le dice que pese a que Fantasma no sabe hacer malabarismos, Rin ya sabe defenderse bien y Pip y Halder mostraron mejor en los entrenamientos. Y era porque Jon, durante todo ese transcurso de tiempo, los había estado entrenando. Parecer sí siguió el consejo de Donald Noy. Empiezan a charlar, haciéndose bromas, en la cima de la muralla, y Jon le pide un favor a Tyrion, de que así como hizo con él, si pudiera hacer con su hermano Bran, y quizá también con Rickon. Rickon ya era alguien muy pequeño, y Bran, ahora que había perdido las piernas, no sabría cómo podría continuar. Entonces le dijo a Tyrion si es que podía ir con él y aconsejarle, o hacer algo por él, así como él había hecho. Tyrion, de hecho, lo hizo así.
En los libros sí se ve que Tyrion tiene cierto afecto por Jon. Y en tal punto, Jon le dice a Tyrion que él ha encontrado un amigo. Y es cuando entre ambos se dicen que son amigos, ¿no? Ya el último, cuando ya se están despidiendo, Jon le dice que su tío Ben está ahí afuera y que Lobby, él y Fantasma lo irán a buscar. ¿Quién te buscará a ti? Se preguntó Tyrion. Y bien, justo aquí es cuando vemos la llegada de Sam. Justo en los entrenamientos observamos a un chico gordo, a la vista de los ojos de Jon, dice o lo describe como alguien que, como una salchicha que está calentada a tal punto de explotar. Sam era Sam, obviamente, vino con su armadura propia y apenas llegar, Sir Alistair empezó a reírse. Ahora nos envían a los cerdos, dijo. Hizo que Sam se enfrentara a Halder, y Jon se dio cuenta, puesto que Halder era extremadamente fuerte. En los entrenamientos Jon siempre lo derrotaba, pero sabía que los golpes de Halder dolían demasiado. Sir Alistair Thorne obligó a Halder a golpear a Sam. Obviamente lo logró con mucha facilidad. Sam no sabía pelear. Empezó a golpearlo hasta el punto que Sam ya estaba sangrando. Y Halder no quería seguir, pero Sir Alistair le dijo que lo golpeara hasta que se levante. Y Sam solamente decía que se rendía. Me rindo, decía. Pero Sir Alistair le ordenó a Halder que siguiera golpeándolo. Jon dio un paso al frente. Pip le agarró el hombro y le dijo que no vaya, pero Jon no le hizo caso. Jon fue donde Halder y le dijo que ya se había rendido, que no era necesario seguir golpeándolo. Halder luego dijo, se ha rendido. Sir Alistair le dijo a Jon que lo estaba desafiando, y que al parecer Ser Serdi, que es el apodo que le puso a Sam, tiene una princesa, y llamó a dos violadores, a Rast y otro más. Jon casi siempre Ser Alistair lo hacía pelear contra dos personas, pero nunca contra tres. Jon ya sabía que iba a dormir ensangrentado y con magulladuras, y solamente se preparó para pelear. Detrás de mí, le dijo a Sam. Para fortuna de Jon, de su lado avanzaron Green y Pip, diciendo que sería más deportivo si fuera justo. Empezaron a pelear 3 contra 3. Jon se enfrentó a Halder. Como dije, Halder tenía una fuerza extremadamente mucha. Halder tenía demasiada fuerza porque era mayor que Jon. En peleando, Halder le llegó a asestar un golpe en el hombro a Jon, que era un dolor que Jon lo describe como un latigazo. Pese a eso, en ese golpe Jon se dio cuenta de que Halder se había desequilibrado, así que con su espada le dio en la pierna y lo tumbó al piso, diciéndole que se rinda. Maldición, murmuró Halder. Rat estaba peleando contra Pip. Tenía problemas a diferencia de Green que estaba derrotando al violador muy fácilmente. Sin embargo, Pip era menor que Rust y pesaba 20 kilos menos. Así que a tal punto que Jon atacó por detrás y entre los dos tumbaron también a Rust. Con los tres ya derrotados, Sir Alistair solo se enfureció y le dijo que tenía un límite para la mediocridad otra vez, y se fue. Halder luego le dijo a Jon, hasta que eran amigos también. Pensaba que te tenía. Por un momento me tuviste, le respondió Jon. Luego se fue a hablar con Sam. El chico gordito demostraba miedo por absolutamente todo. En la charla que tuvieron, pese a que al inicio Sam le agradeció, empezó a decirle que tenía miedo por muchas cosas. Le daban miedo las espadas, y Jon sintió un poco de empatía con él. Pero cada vez empezaba a decir que le daba miedo la casa, le daba miedo muchas cosas más. A tal punto que Jon cuando quiso calmarlo le dijo que al menos el muro era una vista muy linda. Y Sam le dijo que también le tenía miedo a las alturas. Y fue cuando ahí Jon le dijo, bueno, no le dijo, lo pensó. Dijo que eso ya era demasiado. Y luego le preguntó a Sam que cómo era posible que un cobarde quisiera unirse a la Guardia Nocturna. Green, al darse cuenta que era un cobarde, bueno, vemos como dice que no deberían juntarse con Sam, puesto que los demás podrían verlo raro, algo así, esa era la preocupación de Green, y Pip nada más se burlaba de él. Esta conversación que estoy mencionando justo ahora es cuando John se quedó a solas con Sam. Y bueno, John le preguntó que cómo era posible que un cobarde quisiese unirse a la Guardia Nocturna. Y ahí fue cuando Sam empezó a llorar. Vemos como Fantasma empieza a lamerle las lágrimas a tal punto que Sam empezó a reírse. Igual John también empezó a reírse. Durante la charla, John le dijo que,
bueno, durante la charla al parecer, John no quiso decirlo, pero llegó a contarnos sobre un sueño. Este sueño, no sé la verdad si sea importante, pero en las páginas vemos que es un sueño que John lo llega a escuchar bueno, escuchar no, lo llega a tener varias veces, sí, con diferentes variaciones de acuerdo a las situaciones. Bueno, eso ya lo mencionaré después. En este sueño que le describe a Sam, le dice que está en Invernalia, pero todo está vacío, y que por alguna razón tiene que bajar a las criptas, donde están los reyes del invierno, es decir, donde están los muertos Stark, ¿no? En las criptas. John explica que no quiere bajar ahí, que por alguna razón tiene un miedo atroz de lo que hay ahí abajo, aunque no sabe qué es, pero por alguna razón tiene que hacerlo. John no sabe por qué le contó esto y se lo dice, pero gracias a esto Sam por fin cuenta cuál fue el motivo del por qué está en la guardia nocturna. Y es cuando vemos la triste infancia de Sam que todos ya conocemos. Sabemos que Sam desde un inicio nunca les gustó las espadas, le daba miedo la caza, y su padre quería convertirlo en un guerrero, en hierro. Pero Sam no era así. Sam le tenía miedo a todo. Sam era un cobarde, una vergüenza para su padre. Y su padre hizo muchas cosas horribles para tratar de, para tratar de convertirlo en alguien como él. Hizo demasiadas cosas, pero entre ellas estaba que una vez invitó a brujos de Kart y hicieron un ritual de sangre. Bañaron en sangre a Sam para que se le quitara la cobardía. Sin embargo, no funcionó y como castigo, Randall Tarly hizo azotar a estos brujos. Sin embargo, y luego, cuando Sam ya cumplió cierta mayoría de edad, bueno, y Sam era un poco mayor que yo, no tanto, pero un poco mayor. Y nació bueno, Sam tenía un hermanito pequeño como todos ya conocemos, y que su padre Randall Tarly quería que este sea el heredero, puesto que este se mostraba más de su agrado que Sam. A este sí le gustaban la canción de las espadas, y sí era un buen heredero a diferencia de Sam, que solamente leía libros, puesto que estos eran los intereses de Sam, no las espadas sino los libros. Hacía muy bien matemáticas, y se leyó todos los libros de Colina Cuerno. Un día su padre sacó a Sam a montar al bosque y le dijo que mañana mismo iba a partir a la guardia nocturna. Y Sam obviamente no quería. Y su padre le dijo, lo harás. No quiero que... Porque su padre no quería que Sam interfiriese para que su hijo menor sea heredero. Así que le dijo que pese a que Sam no le había dado alguna razón para desheredarlo, no tenía el valor para ser el heredero de Colina Cuerno. Y que se iría, puesto que si no, se caería de su caballo y se doblaría el cuello, o eso es lo que le contará su madre. Le dijo que no se atreva a desafiarlo, puesto que nada le causaría más placer que cazarlo como el cerdo que es. Pese a lo crudo de esto, Sam cuando lo contó no lloró. Luego John sintió simpatía por él, a tal punto que cuando se fue a reunir con sus amigos, bueno, cuando se fue a reunir sus amigos se estaban burlando de Sam. Estaban diciendo Ser Cerdi, el apodo que le había puesto Sir Alistair. John los hizo callar, y les dijo que iban a hacer algo, puesto que sentía empatía por el chico. No, bueno, en los libros no te dicen explícitamente qué dijo, pero es bastante obvio. Básicamente John dijo que en los entrenamientos iban a tratar de no hacerle daño a Sam, es decir, que si Sir Alistair le dice que lo golpearan, ellos lo iban a hacer despacio, para que no le doliera, sin importar cuánto Sir Alistair los obligue o se enoje. Y pese a que la mayoría sintió normalmente por ser amigos de John, que había otros que también simpatizaban con él, Rust, el violador, les dijo que hagan ellos lo que quisieran, pero que si a él le ordenaban golpear a Sam, no iba a traer cerdo para la cena. A John al parecer no le cayó bien el comentario, a tal punto que durante la noche John y sus amigos fueron a la habitación de Rust y Fantasma mordió su brazo lo suficientemente como para que sangrara un poco. John le dijo, recuerda que sabemos dónde duermes, amenazándolo. Y al día siguiente, primero Raz les dijo a los demás que se había cortado afeitándose. Y cuando Sir Alistair le ordenó a Raz a golpear a Sam, lo hizo despacio. Sir Alistair obviamente empezó a enloquecer, pero nadie le hizo daño a Sam. Sam no era tonto, como ya dije, y le dijo a John que no sé
que no sabía qué es lo que hizo, pero sabía que fue John, él. Y le dijo que muchas gracias, amigo. No somos amigos, le dijo John, somos hermanos. Gracias a que John ya sea convenció o amenazó a sus compañeros para que no golpearan a Sam, este pudo estar en paz durante los entrenamientos con Sir Alistair. Sin embargo, un día, cuando en los entrenamientos, Sir Alistair dijo que un compañero suyo, un cuervo errante, que son los encargados de traer a nuevos reclutas, estaba viniendo con más jóvenes para ser entrenados, dijo que le iba a dar 8 al Lord Comandante y que obviamente no podía ser tan bueno. Bueno, de hecho sí, pero como sabemos que Sir Alistair empezó a decirles a los chicos que pese a que los mandaba como ya preparados para ya realizar el juramento, que estaban verdes y que no sirven para nada, como era la actitud normal de Sir Alistair. Entonces empieza a mencionar los nombres, entre ellos estaban los amigos de John Sapo, Grimm, Pip, el mismo John y algunos otros más. Sin embargo, obviamente no estaba Sam. Y John se dio cuenta de que Sam estaba triste. En un principio vemos que cuando John, bueno, Sam viene a felicitar a John, John nota que Sam está un poco decaído. Y luego cuando estaban festejando a todos sus compañeros, porque todos estaban alegres de que por fin ya podían realizar el juramento, de ya ser oficialmente parte de la Guardia Nocturna, porque durante todo este tiempo todavía estaban entrenando, todavía eran reclutas. Entonces John se quedó a un lado. Y Bowen March, el mayordomo, o sea, el líder de los mayordomos, les organizó una cena con lo que comía el Lord Comandante Mormont. Pese a que todos se atiborraban, John solo comió un poco y se apartó. Pip fue a preguntarle qué era lo que le pasaba y le dijo, es Sam, no será escogido, y ahora que nos vamos, lo van a hacer listar a que lo golpeen. Has hecho todo lo que ha podido, le dijo Pip. Todo lo que ha podido no ha bastado, dijo John. Luego John salió un rato hacia el sur, con un caballo y con su lobo huargo fantasma. Fantasma desapareció entre los árboles, puesto que necesitaba cazar, mientras que John solamente iba caminando por el arroyo hasta encontrarse con el camino real. Y se puso a pensar de que él todavía no había realizado el juramento, de que si él quisiera, a diferencia de otros criminales que estaban obligados a realizarlo por sus crímenes, ya que eso era el muro o la muerte, John había ido por su propia voluntad. Si él quería podía irse en ese mismo instante y regresar a Invernalia con sus hermanos. Medio hermanos, pensó, y también con Lady Stark que no le daría precisamente la bienvenida. Después se le ocurrió una idea. Un poco más noche, John fue a la habitación del maestro Aemon y tocó la puerta. La abrió Chet. El maestro Aemon tiene a dos mayordomos, Chet y Clyde. Ambos a los ojos de John sabemos que son bastante feos y que agradece que el maestro Aemon sea ciego para no tener que verlos. Le abrió la puerta a Chet, no muy cortésmente. John le dijo que tenía que ver al maestro Aemon y Chet le dijo que si sabía cuál era su edad, que cómo podía ir a estas horas de la noche, porque John fue más o menos a las 12. Y le dijo que si sabía cómo era su edad, que el maestro Aemon no podía estar despierto a esas horas y que no le iba a levantar. Y John le dijo y que era en serio y que no podría volver mañana porque ya era demasiado tarde. Chet quiso que se vaya, pero John le dijo que se iba a quedar aquí toda la noche si era necesario, al punto que Chet fue a traer al maestro Aemon mientras le dijo a John que espera en la sala. Cuando el maestro Aemon vino, muy amablemente saludó a John, diciéndole que descubrió que con los años necesitaba menos tiempo para dormir y que se preguntaba de qué podría ser esta inesperada visita. John le dijo que Sam pronto al estar... John le contó todo al maestro Aemon, de lo que había hecho con Fantasma, de cómo había amenazado a Rust, y les había convencido a sus compañeros para que no le hicieran daño a Sam, absolutamente todo. Y también le dijo que no, si es que no hacen que Sam realice el juramento y siguen los entrenamientos con Ser Alistair, hará que lo maten. Ahí vemos cómo interrumpe Rust. Rust no, ahí vemos cómo interrumpe Chet, el mayordomo. Dice, cada vez lo notamos más enfadado, diciendo que Sam era un cobarde porque John ya había contado todo. Sam era un cobarde que para hacer eh, que no podría cortar absolutamente nada, porque John había pedido si es que el maestro Aemon podría decir al Lord Comandante de que Sam sea un mayordomo. Y Chet estaba diciendo de que ser mayordomo no era fácil. Y el maestro Aemon empieza a preguntarle,
Tu amigo puede arar campos, puede ir a cazar. John le dijo que no. Empezó a mencionarle todas las tareas a las que Sam le tenía miedo. La caza, el arar campos puesto que no era fuerte, el ir a, el ir a traer provisiones. Sam obviamente no podría hacerlo. Y luego Chet dijo, entonces, ¿de qué nos serviría? Y John empezó a decir, hay una cosa que Sam sabe hacer mejor que nadie. Y entonces vio cómo Chet se empezó a llenar de rabia. Le dijo al maestro Emo que podría ayudarlo a él, puesto que Sam se leyó todos los libros de Colina Cuerno, de su padre, en su biblioteca, es el mejor en la lectura. Y Chet no sabe leer y si el otro mayordomo tiene los ojos mal. Sam podría ayudarlo también cuidando a los cuervos, puesto que los animales le agarraban cariño, ya que le agradó a Fantasma muy rápidamente. Y luego el maestro Raymond empezó a estar más interesado. Y Chet, pese a que quería protestar, ya no empezó a hablar sobre las cadenas de los maestres. El maestro Raymond le dijo que continuara. Le dijo que su maestre, el maestro Lewin, a John hace mucho tiempo le había preguntado de qué significaba cada uno de los eslabones. ¿Y por qué no todos eran de plata para que combine con el negro? El maestro Lewin se rió. Le dijo que cada cero significaba una maestría en algo, como todos ya sabemos. Y empezó a decirle al maestro Amon de que, de que no solo se necesita hierro en la guardia nocturna, que por mucho que se golpee el estaño, nunca podrías convertirlo en hierro. Hierro obviamente se refería a los herreros. Perdón, hierro se refería a los guerreros. Y también los señores significaban el oro, pero con solo dos eslabones no se hace una cadena, se necesitan otros metales, plomo, estaño, etcétera, que significarían los granjeros, herreros y demás. Y que Sam es el similitud que hace con el estaño, que pese a que será Lister lo golpee, nunca podrá convertirlo en hierro. Y si es que la guardia nocturna carece de tantos hombres, ¿por qué no aprovechar a uno? El maestro Amon se mostró complacido. Le dijo a John que tenía la mente tan ágil como el brazo. John le dijo que si es que significaba que iba a hacer que recluten a Sam. Y el maestro Emo le dijo que lo iba a pensar y que regrese a sus aposentos. Me han llamado al CEP, le dijo Sam unos días después. No, ¿de verdad? Le dijo John. De verdad, mi deber será ayudar al maestro Raymond con la biblioteca y con los pájaros. Necesita alguien que sepa leer y escribir cartas. Lo harás muy bien, sonrió John. No tendríamos que ir ya, dijo Sam, puesto que estaba bastante ansioso. Es aquí donde los que habían llamado al Lord Comandante realizarán su juramento. Vinisteis aquí como malhechores, pero ahora sois hombres de la Guardia Nocturna. Cuando el Lord Comandante les dijo que los que querían ir al Sept para realizar su juramento podrían hacerlo, puesto que ya había uno. Y luego le miró a John y le dijo que lo más probable es que quiera honrar a los antiguos dioses como hizo su tío, y John asintió. Sin embargo, también Sam dijo que quería también realizar su juramento ante los antiguos dioses, porque, porque los dioses a los que su padre rezaba nunca respondieron a sus plegarias y que ahora era un hombre de la guardia nocturna y que puede que los antiguos dioses sí lo hagan. El Lord Comandante le dijo que estaba bien. Luego Green dijo que cómo iban a hacer el juramento si es que en Castillo Negro no había un bosque de dioses. Sin embargo, el Lord Comandante les dijo que no hacía falta, puesto que estaba el bosque encantado, que estaba al otro lado de la muralla. Y les dijo que John y Sam podrían ir normal. Luego Bowen March empezó a recitar a qué orden iban a ir cada uno. Bueno, como ya sabemos, están los exploradores, a la que la mayoría aspiraba a ir, puesto que eran los verdaderos combatientes de la Guardia Nocturna. Los constructores, que se encargaban de, por ejemplo, bueno, los constructores se dividían en varios. Estaban, por ejemplo, los leñadores que tenían que evitar que la maleza llegue muy cerca al muro. Y por último, los mayordomos, como ya sabemos, por ejemplo, el cargo que aspira Sam. Y Bowen March empezó a decir: os hemos adjudicado a cada uno una orden, dependiendo de nuestras necesidades y vuestras habilidades. Y eso dijo el Lord Comandante. Bowen March se adelantó y le tendió un papel al Lord Comandante. Este lo desarrolló y empezó a leer. Halder a los constructores,
Halder asintió con gesto de aprobación. Green a los exploradores, Abed a los constructores, Piper, Pip a los exploradores. Pip miró a John y movió las orejas. Samuel a los mayordomos. Sam suspiró de alivio y se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Mathar a los exploradores. Daeron a los mayordomos. Todder a los exploradores. John a los mayordomos. ¿A los mayordomos? John quedó perplejo, puesto que ¿cómo era posible? Si era el mejor combatiente entre ellos. ¿Y cómo era posible tomarlo él por un mayordomo? Empezó a sentir rabia cuando Sir Alistair Thorne lo miró y empezó a esbozar una sonrisa. John luego habló con el maestre Aemon y le dijo que cómo era posible, puesto que él sería el mayordomo del Lord Comandante. Le tenderé su cama y prepararé el agua para su baño. Sí, y harás todo lo que él te ordene, le dijo el maestre Aemon. Me tomáis por un mayordomo de verdad. Te tomamos por un hombre de la guardia nocturna, le dijo el maestre Aemon, aunque puede que nos hayamos equivocado. Luego le dijo a Sam que su deber, ahora que era mayordomo, que iba a tomar el lugar de Chet. Para desgracia de Chet, ahora este iba a ir a las perreras y Sam iba a cuidar del maestro Aemon. Lo que le dijo Bowen March es que por favor que lo cuide bien. John se fue enojado. Eran Sam y Daeron. Daeron era, bueno, alguien que le había cantado a muchos señores, más que nada un bardo, y Y se dice que bueno, dieron cuenta de que está en la guardia nocturna porque estaba teniendo relaciones con la hija de un señor y que obviamente esto fue consentido. Sin embargo, cuando este señor descubrió a su hija con Daeron, ella dijo que la estaban violando y es por eso que ahora él está en el muro. Cuando Daeron y Sam siguieron a John enojado les dijo, ¿crees que quiero hacerle la cama a un viejo? Le dijo a Daeron y a Sam, esto no es justo, soy mejor combatiente que todos. Luego Daron se burló, puesto que le dijo que la chica lo había esperado y ahora está en el muro, y él le habla y él le dice que era lo justo, y se fue. Sam intentó decirle a John de que ponga a analizarse bien la situación, que el mismísimo Lord Comandante lo había escogido. ¿Y por qué era? Era para que aprenda, ¿por qué si no? Puesto que a Sam, desde chico, como al ser hijo de Randall Tarly, este siempre quería que esté en las audiencias para que aprendiera. Y John recordó que también eso hacía Ned Stark con Robb, que trataba de que él estuviera en todas las audiencias. ¿Por qué? Para que aprenda. ¿No lo ves? Te está preparando para el mando, le dijo Sam. Luego John se sintió tonto. Regresó y avergonzado, y fue a recitar el juramento. Sale con Fantasma, y puesto que Fantasma parecía disfrutar el aire fresco. Y fueron hasta el bosque de dioses con Bowen March. Luego se arrodillaron ambos para recitar el juramento al árbol. Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento, recitaron. Sus voces llenaron el bosquecillo en el ocaso. La noche se avecina, ahora empieza mi guardia, no terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos, no llevaré corona, no alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto, soy la espada en la oscuridad, soy el vigilante del muro, soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche, durante esta noche y todas las que están por venir. Os arrodillasteis como niños, dijo Owen March. Levantaos ahora como hombres de la guardia de la noche. John le tendió una mano a Sam para felicitarse mutuamente. Será mejor que volvamos, señor, le dijeron a Owen March. Está oscureciendo y hay un olor que no me gusta. De pronto, la alegría pasó bastante rápido. Apareció Fantasma con algo en la boca. John le dijo que se acerque. Y cuando John vio lo que tenía en la boca, dijo, por Dios, es una mano. La mano que había encontrado era de Jaefer Flores. Habían encontrado los cadáveres de Othor y Jaefer Flores, los exploradores que acompañaron a su tío Benjen. Es aquí cuando empiezan a examinar los cadáveres y uno de los oficiales dice de que lo más probable es que lleven menos de un día muertos y que intentaron regresar al muro y lo más probable es que los salvajes los hubiesen herido y asesinado a su tío Benjen. Y que al parecer intentaron regresar pero no lo lograron y murieron un poco antes de llegar al muro. Pero sin embargo Sam discrepó.
Sam intentó hablar, un oficial lo intentó callar, pero John le dijo que esperara. Igual lo hizo el Lord Comandante. Le dijo al chico de que hable. Y Sam dijo que las heridas y toda la situación era muy rara, puesto que su padre lo obligaba a ver cómo degollaba a los animales. Y que si es que los cadáveres eran recientes, con la mordida que dio Fantasma para arrancar la mano de Jennifer Flores, habría sangre a borbotones, pero está coagulada, como si ya hubiera pasado varias horas. Y un oficial le dice, es que es imposible que lleve mucho tiempo porque no se están pudriendo. Y luego Sam dice, pero la cosa es que es eso, que no se están pudriendo. Por mucho que sean los cadáveres recientes, si es que yo hubiera pasado un tiempo, habría animales y algunos otros insectos intentando comerse los restos. Sin embargo, hasta ahora no le ha pasado nada a a los cadáveres, y pese a las heridas que tienen, solamente la ropa está manchada de sangre. Con las heridas tan horrorosas que tienen, el suelo debería estar completamente ensangrentado. Quizás los salvajes los mataron y los pusieron ahí para asustarnos. Y luego Sam dijo que algo fallaba, puesto que ningún animal quería acercarse a él, ni siquiera los perros. Luego el Lord Comandante obligó a Chet, que ahora era el encargado de las perreras, para que acercara a un perro. Sin embargo, ofreció resistencia a tal punto que el perro se fue corriendo. Solamente Fantasma podía hacerlo. Algo fallaba. Un oficial intentó pensar otra cosa, pero luego se dio cuenta de que los ojos de ambos eran azules, y ellos, cuando estaban vivos, no los tenían. Luego un acompañante dijo de que habría que quemarlos. Sin embargo, el comandante dijo que los llevaran al moro para que el maestro Imo los examine. Sin embargo, ocurrió un problema, ya que cuando querían llevar los cuerpos en caballo, los caballos no dejaban que los montaran, lanzaban patadas y no querían tener eso en el lomo. Así que tuvieron que improvisar con las ramas una carretilla para llevarlos ahí. Cuando los llevaron hasta el muro, ya había pasado más de mediodía. Y para su llegada, los vigías que estaban arriba del muro sonaron el cuerno. Y John se dijo de que al menos había sido un explorador por un día y que eso no se lo podrían quitar. Cuando entró, él recibió una felicitación por el Lord Comandante, a él y a Sam. Les dijo que ambos lo habían hecho muy bien. Sam estaba nervioso puesto que no sabía cómo responder, pero John solo se limitó a sonreír. Luego el Lord Comandante dijo le dijo que comunica a uno de sus oficiales una orden. Y cuando John estaba llevando un cuerpo de esos, pasó más por la armería de Bowen March, se topó con Sir Alistair Thorne, que estaba entrenando a los nuevos reclutas. Sin embargo, vio una sonrisa en él. John en un principio supuso que era porque él ahora era un mayordomo. Luego pasó al lado de Bowen March y este les dijo, los dioses estén contigo, muchacho, los dioses son crueles. Y luego John pensó que algo podría estar mal. Luego se encontró con sus amigos, Green y Pip, Halder y Sapo. Les dijo que los cadáveres que habían encontrado eran raros, y luego le preguntaron ¿cómo así? Y que luego Sam se los iba a explicar. Luego ellos le dijeron que el rey había muerto, puesto que John preguntó que si algo andaba mal. Sin embargo, el Lord Comandante mandó a llamarlo. Así que John obviamente tuvo que obedecer y fue a las habitaciones del Lord Comandante. Y le preguntó de qué sucedía. El Lord Comandante le dio una orden, le dijo que se sentara y que beba. Aquí es cuando vemos al cuervo del Lord Comandante, que se para repitiendo maíz, maíz, dice el cuervo. John obedece y empieza a beber un trago del vino que le sirvió el Lord Comandante. Tu padre ha sido acusado de traición y del rey. Ha sido acusado de traición contra Joffrey. John, John quedó per- perplejo y le dijo al Lord Comandante que era mentira, que su padre jamás podría hacer algo deshonorable. Pese a que John se decía en su mente de que tener un bastardo no era honorable, dijo que era imposible que su padre pudiera hacer eso.
y el Lord Comandante le dijo que sea así o no, no les corresponde a ellos. ¿Lo matarán? Espero que no. Mañana le enviaré una carta al maestre Paisel o a alguien que haya conocido en mi juventud para que le informe al nuevo rey de que se le ofrezca vestir el negro, puesto que necesitamos gente con el talento de Dark Stark. Y aún se puso a pensar que pese a que era una injusticia hacer que renuncie a Invernalia y a venir al muro, al menos eso estaría mejor de que lo maten. Y luego Jon empezó a preocuparse por sus hermanas. El Lord Comandante le dijo que se tomara el resto del día y que mañana le iba a ayudar a escribir la carta. Luego Jon se fue bastante triste, empezó a preocuparse por sus hermanas que aún seguían en Invernalia, y luego miró a Fantasma y se dio cuenta que no tenían ni a su lobo, puesto que a la loba de Sansa la habían matado y Arya estaba desaparecida. Luego fue a comer con Hop, que era el que le servía la comida. Se dio cuenta que Hop había hecho un estofado con muchas zanahorias, verduras y carne. Y le dio una porción extra a Jon con una rebanada de pan con corteza. Y Jon se dio cuenta que lo sabían, todos lo sabían. Luego fueron sus amigos a apoyar. Empezaron a decirle de que hasta ellos saben que es mentira, que incluso Brienne sabía que es una mentira. Sam le dijo que como ya eran hermanos de la Guardia Nocturna, para él también era su padre, y que sabían que también era mentira. Le dijeron que le habían pedido al Sepp de encender una vela por Eddard Stark. Y todos sus amigos empezaron a apoyarlo. Sam incluso le dijo que si es que quería rezar al bosque de dioses, que él lo iba a acompañar. Y pese a que el bosque de dioses estaba al otro lado del muro, Jon sabía que lo decía en serio. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho, puesto que por la puerta entró riéndose Sir Alistair Thorne. Durante la conversación que habían tenido hace un momento con el Lord Comandante le dijo que esperaba que no hiciera nada estúpido. Sin embargo, Jon no pudo hacerlo. Sir Alistair entró burlándose de Jon. Le dijo que ahora ya no solo era un bastardo, sino que era el bastardo de un traidor. Jon agarró un cuchillo y lo acercó a la cara de Sir Alistair. Sin embargo, Sam se interpuso entre los dos. Cuando Jon quiso reemprender otro golpe, Pippi lo agarró por la espalda como un mono y Green se movió contra su brazo. Y Sapo le trató de abrir los dedos para quitar el cuchillo. Un tiempo más tarde, el Lord Comandante le dijo: Te dije que no hicieras ninguna estupidez, y pensar que deposité tantas esperanzas en ti. A tal punto que lo dejó encerrado en su habitación con un guardia, le quitó el cuchillo y la espada, y no dejó que ninguno de sus amigos lo vieran. Sin embargo, el Lord Comandante se ablandó un poco, y permitió que su lobo Wargo lo fuese a visitar. Así que no estaba completamente solo. Mi padre no es ningún traidor, le dijo Jon al lobo Wargo, cuando todos los demás ya se habían ido, puesto que los oficiales tenían que discutir sobre qué iban a hacer con él. Fantasma solamente lo miró en silencio, como hacía siempre. Jon se dijo que no iba a dormir, sin embargo debió quedarse dormilado. A continuación voy a hacer una narración explícitamente, o sea, te voy a decir exactamente lo que hay en los libros porque esta parte es muy importante. Esta noche no voy a dormir, pensó Jon, pero debió de quedarse dormilado. Cuando se despertó tenía las piernas rígidas y con calambres, y la vela se había apagado hacía mucho rato. Fantasma estaba de pie sobre las patas traseras, con las delanteras contra la puerta, rascando la madera. Jon se sobresaltó. No se había dado cuenta de lo grande que estaba Fantasma. ¿Qué pasa, Fantasma? Preguntó en voz baja. El lobo Wargo volvió la cabeza y lo miró desde arriba, desnudando los colmillos en un gruñido silencioso. Durante un instante Jon temió que se hubiera vuelto rabioso. Soy yo, Fantasma, murmuró, tratando de que el miedo no se trasplantara en su voz. Pero temblaba violentamente. ¿Por qué de repente hacía tanto frío? Se dijo. Fantasma se alejó de la puerta, en la que había dejado profundos arañazos con las garras. Jon lo observó, cada vez más inquieto. Hay alguien ahí afuera, ¿verdad? El lobo huargo se agazapó y se arrastró hacia adelante, con el pelaje del cuello erizado. El guardia, pensó Jon. Dejaron un guardia ante la puerta. Fantasma lo vuela a través de la madera, eso es todo. Jon se puso en pie muy despacio. Temblaba de manera incontrolable. Deseaba con todas sus fuerzas tener una espada. Llegó junto a la puerta. Llegó junto a la puerta en 3 pasos rápidos. Cogió el pestillo y tiró hacia adentro. El crujido de las bisagras casi le hizo dar un salto. El guardia estaba tumbado sobre los peldaños, inerte, mirando hacia arriba.
Mirando hacia arriba, aunque estaba caído sobre el estómago, tenía la cabeza completamente girada. No puede ser, se dijo John. Esta es la torre del Lord Comandante, está vigilada día y noche, es un sueño, tengo una pesadilla. Fantasma se adelantó y cruzó la puerta. El lobo empezó a subir por las escaleras, se detuvo y volvió la vista hacia John. Y entonces lo oyó, el roce suave de una bota contra la piedra, el sonido de un pestillo al girar. Los ruidos procedían de arriba, de las habitaciones del Lord Comandante. Quizá fuera una pesadilla, pero no se trataba de un sueño. La espada del guardia seguía en su vaina. John se arrodilló y la cogió. El peso del acero en la mano lo hizo sentir más osado. Empezó a subir siguiendo las pisadas silenciosas de Fantasma. En cada giro de la escalera se echaban las sombras. John siguió subiendo con cautela, hurgando con la punta de la espada en cada sombra sospechosa. De repente oyó el graznido del cuervo de Mormont. ¡Maíz! Chillaba el pájaro. ¡Maíz! 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 Fantasma saltó hacia adelante y John fue tras él. La puerta de la habitación de Mormont estaba abierta de par en par. John se detuvo en el umbral, con la espada en la mano para que sus ojos tuvieran tiempo de acostumbrarse. Las pesadas cortinas estaban corridas y la oscuridad resultaba negra como la tinta. ¿Quién anda ahí? Exclamó. Y entonces lo vio. Una sombra entre las sombras, que se deslizaba hacia la puerta interior y que llevaba a la celda dormitorio de Mormont. Era una forma humana, toda de negro, con capa y capucha, pero bajo la capucha los ojos brillaban como un gélido fulgor azul. Fantasma saltó, hombre y lobo cayeron a la vez, sin un grito ni un gruñido. Rodaron, chocaron contra una silla, derribaron una mesa cargada de papeles. Maíz, arrasaba el cuervo de Mormont aleteando sobre ellos. Maíz, maíz. John se sentía tan ciego como el maestro Amy. Siempre con la espalda contra la pared, John se detuvo hacia la ventana y arrancó los cortinajes. La luz de la luna entró a raudales en la habitación. Tuvo un atisbo de unas manos negras enterradas en el pelaje blanco de unos dedos oscuros y tumefactos en torno a la garganta del lobo guargo. Fantasma se retorció y lanzaba dentelladas, pateaba el aire pero no conseguía liberarse. Yo no tenía tiempo para sentir miedo. Se lanzó hacia adelante con un grito y asestó un golpe con todas sus fuerzas con la espada. El acero cortó manga, piel y hueso, pero el sonido al hacerlo era extraño, igual que el olor que le envolvió, tan repugnante y gélido que estuvo a punto de vomitar. Vio un brazo y una mano en el suelo. Los dedos se retorcían a la luz de la luna. Fantasma consiguió liberarse de la otra mano y se alejó con la lengua colgando entre los dientes. El hombre encapuchado alzó el rostro blanco y John asestó otro golpe sin titubear. La espada cortó el hueso, se llevó la mitad de la nariz y abrió un tajo enorme bajo aquellos ojos. Aquellos ojos azules como estrellas en llamas. Yo reconoció la cara. Odor, dijo al tiempo que retrocedía. Dioses, sí, está muerto, yo lo vi, estaba muerto. Sintió que algo le rozaba el tobillo. Unos dedos negros se cerraron en torno a su pantorrilla. El brazo le subía por la pierna desgarrando la lana y la carne. Yo dejó escapar un grito de asco, y se desprendió de los dedos de la pierna con la punta de la espada antes de lanzar aquella cosa volando por los aires. Cayó al suelo, todavía abriendo y cerrando los dedos. El cadáver avanzó. No había sangre, sino un brazo. Con el rostro casi cortado por la mitad, no parecía sentir nada. John mantuvo la espada ante el cuerpo. No te acerques, ordenó con voz aguda. Maíz, gritaba el cuervo. Maíz, maíz. El brazo muerto se salía de la manga cortada. Era como una serpiente blanquecina con una cabeza hecha de 5 dedos negros. Fantasma saltó y la agarró entre los dientes. Los huesos de los dedos crujieron. John lanzó un tajo al cuello del cadáver, sintió que el acero penetraba en el hueso. Othor, el muerto, se abalanzó sobre él y lo derribó. La mesa caída se clavó entre los omóplatos de John, y el muchacho se quedó sin aliento. La espada, ¿dónde estaba la espada? Había perdido la maldita espada. Abrió la boca para gritar. Por el ser sobrenatural le metió los dedos negros calavéricos en la boca. Intentó escupirlos entre arcadas, pero el hombre muerto pesaba demasiado. Iba metiéndole la mano fría como el hielo, cada vez más profunda en la garganta. Tenía el rostro muerto presionado contra el suyo, llenaba todo su margen de visión. Los centelleantes ojos azules estaban cubiertos de escarcha. John arañó la carne fría con las uñas, pateó las piernas de aquel ser, intentó morder, intentó arpullar, intentó respirar. De pronto ya no sintió el peso del cadáver, ya no tuvo sus dedos en la garganta. John solo pudo rodar sobre sí mismo, tembloroso, entre arcadas. Fantasma había cogido de nuevo al ser. El lobo huargo le enterró los dientes en las entrañas, arrancó y desgarró. John se quedó mirando durante un largo momento, casi inconsciente antes de acordarse de buscar su espada, y vio a Mormont, desnudo y somnoliento, de pie en el umbral con una lámpara de aceite en la mano. El brazo del ser retorcido y con los dedos rotos se arrastraba hacia él. John trató de gritar, pero no tenía voz. Se puso en pie como pudo.
dio una patada al brazo y arrancó la lámpara de la mano del viejo oso. La llama parpadeó y estuvo a punto de apagarse. Arde, graznó el cuervo. Arde, arde, arde. John se giró y vio los cortinajes que había arrancado en las paredes. Lanzó la lámpara con todas sus fuerzas contra el tejido. El metal se dobló, el cristal se hizo añicos, el aceite se derramó, los cortinajes empezaron a arder. El calor le revolvió el rostro, más dulce que ningún beso. ¡Fantasma! Gritó. El lobo huargo corrió hacia él, al tiempo de que el ser sobrenatural trataba de levantarse de nuevo. De su vientre abierto surgían largas serpientes negras. John metió una mano entre las llamas, agarró un puñado de tela ardiendo y le lanzó contra el hombre muerto. ¡Que arda! Rezó mientras las cortinas abrazaban el cadáver. Dioses, por favor, que arda. Unos días después, el Lord Comandante mandó llamar a John otra vez. Le preguntó que cómo estaba su mano derecha, puesto que por meter la mano al fuego y quemar esa cosa, John se había quemado la mano. Y dice que durante las noches a veces lloraba un poco del dolor. Sin embargo, le dijo que estaba bien, mintiendo. Dice, y el Lord Comandante le preguntó si algún día podría volver a usar la espada, y él le dijo que sí. Entonces estarás preparado para esto, le dijo. El Lord Comandante sacó una espada, un poco más larga de las que acostumbraba John, y le dijo que la sacara de su vaina. Cuando John la sacó, se dio cuenta que era hermosa. Acero Valirio, se dio cuenta. En el pomo tenía un lobo guargo, una, una espada muy hermosa, y como ya dije, un poco más larga de las que acostumbraba John. No pude evitar recordar la espada de Ned Stark, Hielo. Hielo era un mandoble que se manejaba con dos manos, a diferencia de esta que se podía manejar con una o con dos. El Lord Comandante le dijo que era la espada de su familia, que le iba a heredar su hijo. Sin embargo, su hijo deshonró la casa y al menos tuvo el respeto de dejar la espada. Este hijo como todos ya sabemos, es Ser Jorah Mormont. Y al deshonrar la casa dejó la espada. Su hermana se la mandó al Lord Comandante y el Lord Comandante no pudo verla sin recordar a su hijo. Así que la dejó guardada hasta ahora, así que decidió dársela a Jon. Le dijo que antes el pomo de la espada era un oso. Sin embargo, le pidió a uno de los constructores que trabajaba con piedra para que le cambiara un lobo o ya que sería más apropiado para él. Jon en un inicio no quiso aceptarlo, puesto que era de su hijo, pero el Lord Comandante dijo: puedes aceptarlo y lo harás, y no quiero oír más al respecto. También le dijo que se evitara decir gracias ni nada. Sin embargo, no pudo evitar recordar, como dije, el mandoble de su padre, Hielo, que desde niño él soñaba con que hacer una hazaña como todos, y a la edad de Bran pensó que si es que hacía una hazaña o tenía sueños de que salvara la vida de su padre y que éste le diga que él heredaría a Hielo. Pero esos sueños eran estúpidos, incluso para el Jon de 9 años. Y luego se puso a pensar: un hermano, ¿cómo podría quitarle el derecho de nacimiento a su otro hermano, refiriéndose a Robb? Sin embargo, no podía decirle al Lord Comandante que soñaba con la espada de otro hombre. Pero sin embargo, sí se mostró muy complacido. Luego el Lord Comandante le dijo que se vaya y que tenía un par de órdenes para él. Le dijo que le diga a Job que le traiga un buen vino y que no vuelva a darle una carne tan gris como la otra vez, ya que esta última vez el cuervo ni siquiera quiso comerla. Y le dijo a Jon que una espada es el precio, no es un tal gran precio como una vida, y que él se la salvó a él. Luego Jon bajó a hablar con Hobbes y se encontró con sus amigos. Al parecer ellos ya sabían de la espada, puesto que uno de los constructores que mencionó el Lord Comandante se los había contado. Y empezaron a decir: espada, espada, a punto que Jon se los mostró y les dijo que era de acero valirio. Y empezaron a burlarse de que, parecer, pese a que la Guardia Nocturna llevaba muchos años ahí, lo más probable es que Jon sea el primero al que colman de tantos honores por haber incendiado la torre del comandante. Y es que la torre del comandante no se había incendiado completa, pero sin embargo los dos pisos superiores donde se hospedaba el Lord Comandante sí lo habían hecho. Sin embargo, no era algo tan grave, puesto que no murieron muchos hombres. En el caso de Sir Jamie Flores, perdón, en el caso de Flores, el cadáver donde el lobo de Jon le había arrancado la mano también se había levantado.
y afortunadamente pudieron haberlo derrotado después de haberlo atacado una docena de espadas. Sin embargo, este había matado a Sir Jeremy y cuatro hombres más. Jeremy logró cortarle la cabeza. Sin embargo, el cadáver se seguía moviendo y agarró su daga y se la clavó y lo mató. Yo aún no pude evitar sentir un poco de tristeza al recordar esos sombríos recuerdos. Luego les dijo a sus amigos que tenía que irse. Agarró la espada y la puso en su vaina. También el Lord Comandante le dijo que tenía que entrenar con las dos manos una vez que ya estuviera bien y que le había pedido a un maestro de armas que venía desde Guardia de Oriente para que ocupara el lugar de Sir Alistair. Yo le preguntó por qué, y es que era porque había mandado a Sir Alistair hacia King's Landing o desembarco del rey con la mano que luego le había arrancado a Jeffrey Flores, para que el niño rey les haga caso. Sin embargo, y depositó todas sus esperanzas en ello. Así que esto lo hizo el Lord Comandante primero para que mandara más hombres y también para que poner un poco de distancia entre Sir Alistair y Jon. Sin embargo, también le dijo a Jon de que no, de que eso no significaba que le perdonaba la tontería que había hecho en la sala y que el valor compensa la idiotez hasta cierto punto y que ya hablarán de eso después. Luego Jon fue a hacer el mandado que el Lord Comandante le había dicho que haga. Y más tarde se encontró con Sam. Sam le dijo que el maestro Aemon lo mandaba a llamar. Y Jon se dio cuenta que le había dicho sobre la traición, sobre por qué su padre lo llamaban traidor. Aunque no sabíamos exactamente de qué estaban hablando, pero lo más probable es que era eso. Así que Jon fue enojado a hablar con el maestro Aemon. El maestro Aemon le dijo a su otro mayordomo, Clyde, a que le pasara una cubeta de carne para alimentar a los cuervos y le pidió a Jon si es que le podía ayudar a él alimentándolos. Así que el mayordomo le pasó una cubeta de carne a Jon y Jon se le apoyó contra la mano que estaba vendada, que le dolía por el peso del cubo, pero aún así era soportable, y empezó a darle de comer a los cuervos junto al maestro Aemon. El maestro Aemon le empezó a contar el por qué a los hombres de la guardia nocturna no les permitían tener ni esposa ni hijos. Para que no amen, le dijo, puesto que ¿qué es el honor comparado a estar con una mujer o tener un hijo? Y empezó a decirle que ahora que ella es un hombre de la guardia nocturna va a tener que escoger, o va a llegar un momento en el que tenga que escoger, así como lo ha hecho él. Y ahora es mi momento de escoger lo que usted quiere decir. Y luego el maestro Aemon le dijo a Jon que no entendía, que no era la primera vez, y no es la primera vez ni el primer hombre al que le sucede esto, que muchos hombres, incluso lordes comandantes antiguos, han pasado por cosas peores, y que han decidido escoger, incluso él. Sin embargo, Jon le dijo que no entendía, y el maestro Aemon decidió revelarle su identidad. Jon se dio cuenta que era Aegon Targaryen, hijo de Maekar, y su hermano, como todos sabemos, es el príncipe Egg, que es el escudero de Duncan actualmente en el Caballero de los Siete Reinos. Y le dijo que los dioses le habían puesto a prueba tres veces y que todas fueron muy duras, y que la última fue cuando ya era un anciano incapaz de hacer nada, la destrucción de su casa, cómo asesinaban a los más pequeños. Y no le está diciendo a Jon que escoja una cosa o la otra. No le está diciendo que escoja quedarse o ir a ayudar, que es lo que piensa Jon. Simplemente le está diciendo que tiene que escoger y vivir con su decisión como lo ha hecho él. Como lo he hecho yo, dijo el maestro Aemon. Como lo he hecho yo. Y es así cuando llegamos al último capítulo que tiene Jon Snow en la novela de Juego de Tronos. Y bueno, como ya saben, todos los capítulos hasta ahora siempre ha habido un cierto salto temporal, pero en este hay un salto temporal muy importante, ya que nos ubicamos después de la muerte de Eddard Stark. Cuando la noticia llega al muro, un Jon desgarrado agarra un corcel a su yegua y se prepara para regresar hacia Winterfell con su hermano Robb y unirse a la batalla que éste está organizando junto con sus abanderados. El único que sabe de esto es Sam, y cuando Jon está listando todo para poder irse, Sam intenta detenerlo. Cuando Jon se sube a su corcel, Sam se interpone en el camino y le dice que no se moverá de ahí. Sin embargo, Jon decide picar espuelas y Sam, pese a que parecía firme desde un inicio, en el último segundo salta para evitar el corcel, como Jon supo que iba a hacer. Le advertí que no lo hiciera, pensó Jon.
Sin embargo, también sintió lástima, ya que con ese peso era probable de que Sam se hubiera roto quizás un tobillo en ese salto. Sin embargo, no pensó mucho en ello y empezó su emprenda de regreso a Winterfell. En el viaje se puso a pensar en lo que haría cuando regresara. Se uniría a Robb para pelear y asesinar al príncipe Joffrey. ¿Y cómo lo recibiría Robb? ¿Lo recibiría? ¿Cómo lo recibiría? Jon se puso a pensar que no. Jon se puso a pensar en su regreso y no, por alguna razón se le resultaba difícil imaginar la sonrisa de Robb. Se puso a pensar en cuando su padre tuvo que ejecutar al receptor de la Guardia Nocturna. Y se preguntó si es que el desertor hubiera sido su tío Benjen, ¿Eddard Stark hubiera hecho lo mismo? Claro que no, ¿verdad? De pronto se detuvo en seco. Se dio cuenta de que Fantasma se había ido. Intentó llamarlo, pero Fantasma empezó a correr más y más. Fantasma, a mí. No venía Fantasma. Se quedó pensando sobre en si estaba, en si su decisión era correcta. Sin embargo, el dolor por la pérdida de su padre hacía que quisiera regresar. Y aunque sabía muy bien el juramento que hizo y que cuando lo encontraran iban a asesinarlo, tenía planeado de que cuando despertara el Lord Comandante ya estaría muy lejos, y cuando se darían cuenta de su escape, ya sería demasiado tarde para poder capturarlo. Sin embargo, el problema seguía siendo ese. ¿Cómo reaccionaría su hermano Rob al verlo? ¿De verdad estaría feliz? ¿Cómo reaccionaría al ver que rompió su juramento? De pronto, John escuchó unas voces. Para este punto estaba medianamente cerca de Villatop, que es una aldea que está cerca, o es la más cercana al Castillo Negro. John se escondió. Escuchó unas voces. Por un momento creyó que podrían haber sido los guardias o los guardias nocturnos, pero eso era imposible, ya que nadie sabía que hubiera escapado. Y Sam no podría haberle dicho al viejo oso, porque entendía que era su amigo y no podría haber hecho algo para que lo matasen. Y entonces creyó que quizá nada más eran algunos habitantes de Villatop. Cuando se van acercando, John se dio cuenta que eran sus amigos. Pip, Halder, Green, Sapo, que venían a traerlo de vuelta. Estaban hablando sobre dónde podría haber ido. Y aunque ya estaban por separar caminos para encontrarlo, Fantasma fue donde John, y sus amigos se dieron cuenta. Ahí está, dijeron. Traidor, pensó John, con su lobo. Cuando lo encontraron, John amenazó con su espada. Les dijo que no podían detenerlo, que habían matado a su padre, y que tenía que ir a ayudar a su hermano. Nosotros ahora somos tus hermanos, le dijeron, y que lo lamentaban mucho, que Sam les había contado, pero que tenían que regresar, porque él había hecho un juramento. Sapo le dijo, pero qué estupidez, romper tu juramento así, eso era muy propio de Green. Él le dijo que no, que respetaría su juramento. Y John les dijo que sabía muy bien cuál era su juramento, pero que no podía evitarlo, que habían asesinado a su padre. Y aunque lo lamentaban mucho, ellos vinieron a traerlo de vuelta. John los amenazó con la espada. Ellos le dijeron que era imposible, 7-1. Sin embargo, John se dio cuenta que ninguno llevaba armadura. Tranquilamente podría haberlos hecho pedazos. Pronunciaste el juramento. Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. Viviré y moriré en mi puesto, añadió Grimm, asintiendo con la cabeza. No tenéis que recordar mi juramento. Me lo sé tan bien como vosotros. John estaba enfadado. ¿Por qué no dejaban que se marchara en paz? Lo único que conseguían era que le resultase más duro. Soy la espada en la oscuridad, entonó Halder. Soy el vigilante del muro, siguió Zap. John los maldijo a todos, pero no le hicieron caso. Pip se acercó más al caballo sin dejar de recitar. Soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. No te acerques, le advirtió John, al tiempo que blandía la espada. Lo digo en serio, Pip. Mazar había situado su caballo tras él y se unió al coro. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche. John picó espuelas y obligó a la yegua a girar en círculos. Sus amigos lo rodeaban, se acercaban por todos lados. Halder avanzó trotando desde la izquierda. Durante esta noche y todas las que están por venir, terminó Pip. Tendió la mano para coger las riendas de John. Así que tendrás que elegir, mátame o regresa conmigo. John alzó la espada y la volvió a bajar impotente. Maldito seas, dijo. Malditos seáis todos.
Al regresar, Jon los estaba esperando Sam. Sus amigos le dijeron a Sam que los ayudara con sus caballos, ya que tenían un largo día por delante y no habían podido dormir gracias a buscar a Jon. Cuando Jon regresó, enojado obviamente, se puso a pensar de que pese a que le habían obligado a regresar, no podían obligarlo a estar ahí por siempre. En algún punto no podrían tenerlo vigilado. Y se dijo que iba a ser que iba a esperar un tiempo, ya que la guerra no acabaría ni mañana ni pasado, duraría mucho tiempo. Así que haría que todos piensen que se estaba conformando y cuando menos lo esperasen se iría. John tuvo que retomar sus obligaciones. Fue con Hope a recibir el desayuno del Lord Comandante y se lo llevó. En su charla, el Lord Comandante le había hablado de cómo él le había advertido lo difícil que podía ser la muerte de alguien, refiriéndose a su padre. John asintió, y aunque él no quería hablar de eso ni siquiera con Lord Mormont, el Lord Comandante le dijo: ¿Qué te pasa? ¿Has estado muy cansado tu viaje hacia Villatopo? John se dio cuenta que lo sabía. Sabía que él había desertado. Y el Lord Comandante le dijo que si creía que lo había nombrado por ser un imbécil, y que el maestro Aemon dijo que él iba a escapar. Sin embargo, el Lord Comandante le dijo que él iba a regresar, ya que el honor te hizo irte y el honor te hizo volver. El John le dijo que habían sido por el honor de sus amigos. No dije que fuera tu honor. John sabía cuál era el precio de la deserción. Le dijo que no tenía miedo a la muerte, puesto que no quería morir como un cobarde. Espero que no te dé miedo la vida, le dijo el Lord Comandante. Y le empezó a decir de que si había visto lo mismo que él, que los muertos vienen, y que si de verdad cree que importa quién se siente en el trono de hierro. Le dijo que cualquiera de los abanderados de Rob tenía más hombres que los que hay en la guardia nocturna, y que quién era él, un guerrero invencible que tenía un artefacto mágico que hiciera que su brazo pueda aniquilar a todos sus enemigos. ¿Qué podía hacer él en una guerra así? John se sintió tonto, pues tenía razón. El Lord Comandante también le dijo que había puesto guardias a vigilarlo, y que si no fuera por sus amigos, le hubiera hecho regresar unas manos menos amables. John se dio cuenta que había sido un estúpido, que pese a que había querido ayudar a su hermano, ¿cómo podría haberlo hecho si era inútil? El Lord Comandante le dijo: ¿Crees que la guerra de tu hermano es más importante que la nuestra? No, le dijo John, día tonto. Luego el Lord Comandante le comunicó que era lo que pensaba, que luego intentaría escapar en un día o dos. El Lord Comandante lo sabía. John se sintió arrepentido y le dijo que el Lord Comandante creía que el destino de John es estar en el muro, que por alguna razón él y su lobo tienen un papel que jugar, y que irá más allá del muro para averiguar qué es lo que está sucediendo, y no se quedará a esperar vientos. Más allá del muro, aquellas palabras hicieron que John sintiera un escalofrío de emoción. Ya me has oído. Pienso encontrar a Benjen Stark, vivo o muerto, masticó y tragó. No me quedaré aquí sentado tranquilamente, a esperar las nieves y los vientos helados. Tenemos que averiguar qué sucede. Esta vez la Guardia de la Noche cabalgará como un ejército. Se enfrentará al rey más allá del muro, a los otros y a quien haga falta. Yo mismo iré al mando. Apuntó al pecho de John con la daga. Según la costumbre, el mayordomo del Lord Comandante es también su escudero. Pero no quiero despertar cada mañana sin saber si habrás escapado de nuevo. Así que necesito una respuesta, Lord Nieve, y necesito ahora mismo. ¿Eres un hermano de la Guardia de la Noche o un chico bastardo que quiere jugar a la guerra? Perdóname, padre, Rob, Arya, Bran. Perdonadme, no puedo evitarlo. Tiene razón. Este es el lugar que me corresponde. Soy vuestro hombre, mi señor. John se rió y respiró hondo. Lo juro, no volveré a escapar. Bien, el viejo oso resopló. Venga, ve a por tu espada. Muy bien, y con eso termina la historia de Jon Snow en el primer libro de Juego de Tronos. Bueno, disculpar mi narración, pero bueno, supongo que ya quizás en un futuro podría narrar su historia en Choque de Reyes, que sería el siguiente libro.
Espero que les haya gustado y muchas gracias.